Y epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Skyrim amabigarren atal honetara. Gure barbariarekin aurreko atalean gauza asko gertatu ziren. Gu hiltzen saiatu ziren pertsona nahikotxo batzuk, agian pentsatu delako gu benetan arrisku bat garela, gu oraindik ez dugula dragoirik eta barakatu. Akatzen lagundu bai, batez ere ekialdeko dorrea erasatu zuena, eta gero beste dragoia hil egin zen bera bakarrik. Eta orduan misio pila bat euskagu egiteko, eta uste dut bat oren bukatu ahal izango dugula. Itxaron. A ver. Agian arku hori emango diogu berari. Lidia. Voy justo detrás de ti. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Vale. Guíame. Beraz, hemen dauzkago gauza gehiago utzi ahal izateko. Vale. Objektuak. Te cubro las espaldas. A ver. ¿Cómo puedo servirte, Zane? A ver. ¿Cómo puedo servirte, Zane? He prometido portar tu carga. Ve tú primero, te sigo. Bye. Bueno, baina behintzat, oraingoz... Trabajo para Belezor en su almacén. Vale. Tenplu hemendik zegoela uste dut. Vendo fruta madura y verdura fresca. Ez nago bat ¿Ya ere no ziur, quieres baina más paños, tira. Tofaro?
¿Estás hasta las narices de aves y pescados? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Te pegaría. ¿Sabes? He oído que van a reorganizar la Guardia del Albarán. A ver. Pero si es el azote de las brujas de Glenmorin, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que...? ¿Qué le ha pasado al Verde Oro? He hecho un largo Bueno, viaje hasta aquí. ¿has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas yo... Bueno, sinceramente no esperaba que regresaras, pero me alegro de que lo hayas hecho. Ahora, la verdad es que no quiero tocar esa cosa. ¿Crees que podrías encargarte tú de los siguientes pasos? A ver, sí, en Hay que verdad. recurrir a la magia antigua. La arboleda del santuario del brillo de los antiguos está al este de aquí. Tendrás que utilizar el azote de ortigas para conseguir algo de savia. Tenía razón al oír que te dirigías a la arboleda del brillo de los antiguos. Vale. Jetpack. Señora, ¿podrías darme una moneda? Si matamos un dragón en el pasado, podremos volver a hacerlo. Con tu ayuda, por supuesto. No es fácil ser mujer en Skyrim, lo sé. Pero sé fuerte y lo sabes. Echar map. Res. Ventaliara. Baina arte joan gaitezke. Vale, informazio gehiago. Enda bizea bidea ongi aukeratu dugun. Vale, agian ez. Espada jarraituko dugu hemendik. Ez ustekorik ez dugula nahi. Itxaron. Sigo aquí. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Ve tú primero, te sigo. Bueno, heldu gaitezen da bizi Ventaliara. Eta hortik aurrera bueltatu gara berriro atzera eta horrela hartuko dugu behar dugun arma hori.
Han dago. Vale, hau da, lapurren zonalde esango nuke. Edo agian ez. Hau bental izango da. Horrela ere bagoa zonalde berriak non dauden jakiten eta abar. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca. Ah, bale, badaukagula. Bueno. Ni arrakuntza, baina berdin dio. Bai. Gero ingo du agian turismo apur bat.
A ver. Si buscas pasaje, habla con el capitán Yalor. Si estás buscando pasaje a Solstein, lo llevas mal. No pienso volver allí más. Claro, sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Quién te envía? Alto ahí. No ha sido por mi culpa. Yo no sabía que iban a atacar a alguien. Ni tan siquiera sé cómo he llegado aquí. A ver. Es difícil de explicar. Recuerdo a esos tipos con máscaras que subieron a bordo. Y luego, lo siguiente que recuerdo es que yo estaba aquí y que ellos habían desaparecido. Eso de haber perdido días enteros así no está nada bien. Hacía tiempo que aquí sucedía algo raro. Pero esto ya es el colmo. No pienso volver a Solstein. ¿Me has estado escuchando o qué? Que no pienso volver ahí. Mira, siento los problemas que tienes, pero debo cuidar de mí. No voy a arriesgarme. Como quieras, aunque la respuesta tampoco cambiará más tarde. A ver. Ze misio egiten nabil. Vale, bai. Beste misio bat egiten geunden. Oso ondo. A ver. Ea aurkitzen dugun benetazko bide bat. Agian hemendik errazago. Ba, bai. Zetzai topatuko ditugu hemendik. Ui.
erraldoiak. Bada espada. Horreko dugu. Mira, una cueva. ¿Qué habrá dentro? Kabasulo batean. Denetarik. Vale, hau ez da tokia. Beraz, tokia ez den bitartean ez gara istiluetan sartuko. Vaya. Ah, vale. Sartu behar gara hemendik. Vaya. Bada espada. Ez dakit nivela daukagun nona sartzeko, baina tira. Saiatuko gara. Nunca había visto nada igual. Ja. Hola, camarada. ¿Has venido a disfrutar de la vista y el sonido de este hermoso santuario como yo? Es extraordinario. ¿A que sí? Es increíble que pueda existir tal belleza en un lugar tan desolado como la tundra volcánica. Izan modukoak.
heltzeko. Benetan, nire esatera da. Es increíble que pueda existir tal belleza en un lugar tan desolado como la punta volcánica. Alabada sea quien me hizo. Permitir que haya semejante belleza. Egon bera, moduren bat horreldu alizatzen. Vale.
Voy justo detrás de ti. Vale, vale, Ven tú vale. primero, te sigo. Uf, eskerrak. Eskerrak. Lidia ez dugu lagaldu. Gure borroka laguna. Vale, 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 vale. Opa. Bai. ¿Tienes algo que decir? Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender mis productos es lo único que me preocupa. A ver. ¿Tienes la savia del brillo de los antiguos? Bai. Maravilloso. La usaré para reparar el árbol. Muchas gracias por toda tu ayuda. El dolor es insoportable. Me encantará compartir contigo mi conocimiento. Que la gracia de Kynareth esté contigo. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en Viejo Fuerte próximo a Richter. Espada y sombra, silencio y muerte. No siento miedo ni remordimientos. Paga mi precio y juntos derrotaremos a cualquier enemigo. Soy una artesana. Pinto trazos de sangre roja en el lienzo de la vida. Pero sí, aceptaré dinero por combatir a tu lado. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene el arte si no queda nadie con vida para apreciarlo? Camina siempre por la sombra, para ver a tus enemigos antes que ellos. Oh, hola. ¿Busca suministros de caza? Ah, sí. Suelo oír esa pregunta a menudo. Mi hermano Anoriath y yo nos lo inventamos una noche tras consumir demasiada aguamiel. Cuando terminamos de beber, salimos a cazar a la luz de la luna. Nos separamos y, dado su estado de ebriedad, mi hermano me confundió con un ciervo. Disparó una flecha que me perforó las nalgas. Después de una aventura tan memorable, supimos que era el nombre perfecto para la tienda. Muchas gracias por ser mi cliente. Hemen non dago taberna? No pido mucho, solo unos pocos céntimos. Ah, vale. Ven. Hola. Tenemos comida caliente, bebidas calientes y camas calientes.
Disfruta. ¿Qué puedo ofrecerte? Toma, echa un vistazo a esto. Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl y han dejado esta carta de recompensa. ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros la construyeron después de huir de Morrowind. No te la puedes perder. Le gustaba el buen vino, también el buen yantar, relatar sus hazañas por tierra y por mar. Si necesitas otra cosa, avísame. Pero un día la escudera Matilda llegó, lo miró cara a cara y sin más le espetó. ¿Necesitas algo? Y no paras de hablar. Deja de beber vino y ponte a ¿Seguro? pelear. Oh, no. ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. Y así acaba la historia del rojo Ragnar, que perdió la cabeza por fanfarronear. Oh, Sadia. Tienes que eliminar esa mancha de sangre del incidente. Por supuesto, mamá. La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. Penosa es lo que es. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? ¿Sí? Por nuestro futuro rebosante. ¿Así que los Alakir saben dónde estoy? ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? A nuestros enemigos Dímelo. vamos a diezmar. No puedes decírselo. Por favor, necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. A ver. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Simán. Soy una noble de la casa Suda en el Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Almer. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. ¿En serio? Te cortaré en dos. Un valiente muchacho de armas tomar. Le gustaba el buen vino, también el buen yantar, relatar sus hazañas por tierra y por mar. A ver. Dori non dago. Dugun izango da gorde. Bada espada. Parece man. Por Izmir, has ayudado a salvar el Berleón. Los planos no alcanzan a... Diruagar dugu.
Benetan bide guzti egingo duela. Ez. Non daude? Oh. Bueno, egin beharko dugu modu sistematiko batean. Pizkanaka, pizkanaka. Pagarás por eso.
Lorentzeko helburua beteta. Guazeman. Zer izan da hori? Vaya. Los dioses te han dado dos manos y usas ambas para blandir tu arma. Lo respeto. Es absurdo que no haya forma de encontrar bollos de canela decentes en este agujero de Skivers. Sirvo al Jarl Balgruf como administrador. Excelente, nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Vale. Esan du ere turismo apur bat egingo genuela. Eta egingo dugu. Aléjate de la residencia de Aretino. Ese lugar está maldito. Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no organizan un asalto en condiciones. Caballos, todo el santo día. ¿Te haces una idea de lo aburridos que son los caballos? Y rehusas ayudar a los capas de la tormenta. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Si los guardias le hiciesen caso a Viola, a estas alturas ya habrían atrapado al carnicero. ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. Oh. Amasé una fortuna como capitán de los mares, pero ahora estoy retirado. Soy marinera en el Viento del Norte. Hemos atracado un tiempo al norte.
trabajo en la granja es muy duro. Me gusta relajarme cuando puedo, pero todavía tengo que escuchar a mis hermanos quejarse de las injusticias. Nada de perder el tiempo. ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? Has venido a la ciudad equivocada, pues. Ventalia es un nido de prejuicios y mentes estrechas, indigna de alguien como tú. A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos. Y no odian solo a los elfos oscuros. También tienen su mira puesta en los argonianos. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus agresiones. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Ventalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantador, sin duda. De acuerdo. ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Aretino está realizando el sacramento negro? ¿Que intenta invocar a la Hermandad Oscura? Venga ya. Grimbar, siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño, espera. A ese chico, esa casa, están malditos. Ja, entonces tengo razón, lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Intento mantener a Grimbar a salvo, pero son tiempos peligrosos. Sí, es muy triste. Un joven, Avento Aretino, perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato. Pero ha vuelto a casa. Y la gente ha oído cánticos extraños. Dicen que es el sacramento negro, el ritual para contactar con la Hermandad Oscura. El motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa. Pero está atrayendo el mal a esta ciudad. De acuerdo. Bueno, hay desgeortik. Bueno, txokin borrok egitea ongi etorriko zaigu. Hibernaliara.
Ea kostaldetik heldu algaren. Benetan. Te cubro las espaldas. Guíame. Vale. Vale, vuelta ematera. Onbergara goitik. Agian hemendik, ez hortik ere ez. Vale. Hortik goitik, daiteke bidea. Goazen investigatzera.
A ver. Eta hemen zergaitik. Habría caído a... No te alejes. ¿A dónde crees que vas? Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Sí. Cruza el puente por tu cuenta y riesgo. El camino es peligroso y la puerta no se abrirá. No podrás entrar. A ver. Oh, perdóname. La mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio. Este es el colegio de Hibernalia, un refugio para los magos de Skyrim. Un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano. Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio. Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño, que así sea. La pregunta que de verdad importa es, ¿por qué estás tú aquí? De acuerdo. Ahora es Hibernalia esa huchera. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros. Chat. Heltzen garen zonalde horretara.
Entzat hibernalia desblokeatu. Bizkanaka, bizkanaka. Hori goikoa izango da. Bihurtzintza. Guera zertzen egiten bitartean. A ver, hemendik nola joaten garen. Badiri rojan ko almenarak biztera goazela.
Azura te ha visto venir, caminante. No ha sido la curiosidad, sino el destino el que te ha traído aquí. Esta capilla fue construida por los Dunmer. Cuando nuestra tierra quedó calcinada por el fuego y el azufre, las profecías de Azura nos condujeron a la salvación. Es una daedra, un ser muy poderoso que observa desde más allá de nuestro plano mortal. Te ha elegido como Adalí. Debes acudir a una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla. En su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta. Es difícil de descifrar, lo sé, pero las señales de Azura nunca son erróneas. Creo que con la fortaleza se refiere a Hibernalia. Pregunta si conocen a ese encantador elfo. Mi pueblo, los Dunmer, la construyó. Huimos de Morrowind cuando el volcán de Páramo de Barden entró en erupción hace 200 años. Aquellos de nosotros leales a Azura tuvimos una visión que nos condujo lejos de la isla antes de que sucediera lo peor. Esta capilla es nuestro agradecimiento, para que nadie olvide que ella cuida de nosotros. En efecto, hubo otros antes, pero las visiones de Azura pusieron a prueba su fe. Se marcharon uno a uno, temerosos de conocer su propio futuro. Pero yo me niego a abandonar la capilla. Estas visiones son una bendición. Azura me advierte de las tragedias, guerras y muerte antes de que ocurran. No pienso renunciar a su guía. Todo esto ha sido previsto y debemos jugar nuestro papel. A ver, bueltatuko gara ona. Hori ez misioak. ¿Qué miras? No me das miedo. Ya lo sabes, aunque seas mayor. Nacido del norte, donde mi hálito es el largo invierno. Soy el comandante de la Guardia de Carrera Blanca. Vuelvo a dar mi hálito. A ver, ondo. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado. Hacer el oficio de mercader. Necesito experiencia si pretendo regentar una posada algún día. A ver. Dicen que una mujer nórdica puede conseguir lo que quiera si se lo propone. Después de todo lo que has hecho, debería pegarte. Talos es el auténtico dios A de ver. los hombres. Mis chicos te mantendrán a salvo.
vida? ¿Y qué hace el Imperio? Nada. No, peor que nada. La maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los malos. Contra su propio pueblo. Ea topatzen dudan tipo hori. Levantaos, hijos del Imperio. Levantaos, capas de la tormenta. Acoged la palabra del poderoso Thanos. Malditos sean esos melénagos. Quieren respaldar a los capas de la tormenta. Pues recibirán su veneno. Ah. Tu sonrisa lupina me parece inquietante. ¿Qué estás mirando? ¿Es que quieres morir? Si conoces ese nombre, sabrás que encontrarte con él supondrá tu fin. Parece que ambos tenemos necesidades. Podríamos ayudarnos mutuamente. He deshonrado a mis hermanos dejando que me capturaran, y por eso me han abandonado aquí. Mi vida con los Alakir se ha terminado, pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses. Si alguien me saca de aquí, podré volver a empezar. Hazlo tú, y te diré lo que quieres saber. ¿Por qué he sido tan torpe como para dejar que me capturaran? Kematu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores. Y yo no lo he sido. 100 monedas de oro asegurarán mi libertad. Puedes permitírtelas, ¿verdad? Espero que puedas, si es que quieres la información. Dale el dinero a uno de esos guardias y te diré lo que quieres saber. Si le faltas al respeto a la ley, hecho. Y ya que estás, convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad. ¿Algún problema? Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al Rey Supremo solo con su voz. Lo hizo pedazos. Si matamos un dragón en el pasado, podremos volver a hacerlo. Con tu ayuda, por supuesto. ¿Qué pasa? Nada de perder el tiempo. ¿Todo en orden? Salve. Ezin dut. Geratu da, lan. Pero si es el azote de las brujas de Glenmoril, ¿cómo puedo ayudarte? Es imposible que seas el sangre de dragón de las leyendas, ¿no?
Tienes aspecto cansado. En la yegua abanderada te pueden ofrecer. Cama. ¿Qué estás mirando? Tú compras mi libertad y yo te diré lo que quieres saber. Muy bien. Kematu está al oeste de Carrera Blanca, al norte de Colina de Granito, en una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Timadores. ¿Te das cuenta de que si pones un pie ahí nunca volverás? Te matarán. Pero ese es tu problema, no el mío. ¡Guardia! ¡Han pagado mi fianza! ¡Libérame! Nurajo Margarela. Hori guzteko dago. Vale, uste dut dakitela non den. Que sea rápido. Viajamos hacia la capilla de Kynareth en Carrera Blanca. He oído que el verde oro está más hermoso que nunca desde que lo restauraron. Dicen que comer sus frutos te hace vivir más años. Gauza asko esaten dute. Ah. Nunca debería haber venido. ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Vale.
Ez, erraldoiak ez ditugu nahi. Ez. Erraldoiak gogorrak dira. Ala, amestaren suge bat. Mira, una cueva. ¿Qué hay dentro? Vaya sorpresa. Vaya. ¿Qué ha sido? ¿Hay alguien ahí? Pareció oír algo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Es hora de poner fin a este juego. Nunca. Eres una desgracia para los tuyos. Benetan ez dago beste biderik. Agadero diset. No podrás conmigo. ¡Voy a despedazar!
haciendo? Te mataré si me obligas. Dios. ¡Te encontré! ¿Es lo que sabes hacer? Te juro que te voy a... ¡Te voy a despedaçar! Alakir, alto. Has dado muestras de tu fuerza en combate. Que no se derrame más. Creo que tú y yo tenemos algo de miedo. Nunca debería haber venido aquí. ¡Empléate! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡He hartado de ti! ¡Se acabó! ¡Ya has perdido! ¡No! ¡Así no! ¡Te voy a destrozar! ¡No tienes ninguna oportunidad! Benetan.
Vale, hemendik gora. Listo. Mira, dirua da. Todos los hombres se parecen, ya sea en Skyrim o el páramo del martillo. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. ¿Alguna noticia de los Alakir? Listo. Al fin puedo descansar a salvo. Me has prestado un gran servicio. No puedo agradecértelo lo suficiente. Toma esta recompensa. Me las arreglé para sacar parte de mis riquezas de Páramo del Martillo. Es lo menos que puedo hacer. Por ahora mantendré aquí mi estratagema. Siempre se te recibirá bien en la yegua abanderada. Esta Hasta la es una próxima. oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante. Tú no sabes nada de nuestros desvelos, de nuestros padecimientos. Ba, beno lagunok, hau izan da den, hemen utziko dugu, rengoan joango gara ahotsaren bidearekin aurrera. Espero gustoko izan zaizuela, rengoan gehiago. Hau.